Presentamos ¡Qué alegría de encontrarme con Jesús! Un programa formativo para los niños del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Muy buenos días, niños. Me siento muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes en nuestro programa ¡Qué alegría encontrarme con Jesús! Y por supuesto no podemos iniciar nuestro día sin antes llenarnos de ese gozo que se siente de estar con el Espíritu Santo. En el día de hoy te traigo un canto bastante animado. Se llama Mi Dios está vivo. Y por supuesto viene acompañada de una coreografía. Así que vamos a prestar atención al video que te voy a presentar. ¿Qué tal te pareció esa canción? ¿Verdad que te sientes lleno ahora sí de ese gozo y esa alegría del Espíritu Santo, verdad? Yo me siento de esa manera. Y bueno, ahora que ya estamos con esa alegría y el gozo que nos da el Espíritu Santo, nos tenemos que poner en la presencia del Señor. Así que allí donde estás, te invito a que juntes tus manitos de esta manera y juntos vamos a rezar la siguiente oración que te voy a presentar en pantalla. Y decimos, Padre bueno, tú que nos creaste para vivir contigo y que nos has dado parte en tu reino y en tu familia, ayúdanos a actuar siempre de acuerdo a la nueva vida que nos regalaste el día de nuestro bautismo, siendo fieles a tu voluntad. Señor Jesús, que por ese bautismo recibido que nos hace parte de tu iglesia, podamos amarnos los unos a los otros como tú nos has enseñado, viviendo en unidad como hermanos, formando una verdadera comunidad cristiana. Amén. Muy bien, bueno, hace unos sábados atrás estuvimos hablando de que Jesús es nuestro amigo y que Él nos guía para escoger lo que es bueno. Entonces, ¿te acuerdas que decíamos que Jesús nos ayuda a escoger lo bueno mediante los mandamientos? Bueno, estos mandamientos son unas leyes que nos dio Dios
como guía en esta vida y para iluminarnos haciendo las cosas buenas. Es, por ejemplo, te doy como por ejemplo en casa. Cuando estamos en casa tenemos papá, mamá o el adulto responsable que viva con nosotros y ellos establecen unas reglas, que son las reglas del hogar. Y a nosotros nos corresponde cumplirlas y seguirlas, obedecerlas. Te voy a presentar un video donde nos va a dar un ejemplo exactamente de cómo funciona esta conciencia. Te invito a que prestes mucha atención a esta pequeña dramatización que te voy a presentar. Vamos adelante con el siguiente video. Ay, hace buen día para salir, sí, para ir al parque. Tengo ganas como de ir a correr un rato, sí. Pero mis mascarillas están mojadas, de las otras no tengo. Creo que no es buena idea salir. No, mejor me quedo, me cuido y cuido a los demás. Sí, no voy a salir mejor. Pero, oye, pero te has portado bien. No has salido a ningún lado. No debes estar contagiada, así que no te preocupes, anda. Mejor ve, ¿qué decides? Di que sí, vamos. Anda, adelante. Vamos al parque. En el parque, Catherine se encuentra a su amigo Alonso. Alonso. Catherine, oye, tiempo sin verte, ¿cómo has estado? ¿Y tu mascarilla? Ay, mi mascarilla se me olvidó, Ay, Alonso, se me olvidó. Catherine. Salí apurada, pero no te preocupes, tranquilo, mira. Yo me siento súper bien, no he tenido contacto con nadie, así que tranquilo que yo estoy bien. Hay que ser obediente, Catherine, porque uno nunca sabe, pero bueno, no importa. Sí, la próxima vez te prometo que no voy a salir sin mi mascarilla. Eso espero. ¿Vamos a correr juntos? Vamos, pues. Dale. Ambos compartieron el día un par de horas y luego se fueron cada uno para su casa. Al día siguiente, Catherine recibe una llamada del trabajo, en donde le indican que uno de sus compañeros de trabajo dio positivo al COVID-19, que ella, por estar compartiendo con él la semana pasada, podría estar contagiada y le envían a hacerse la prueba de inmediato. Ella sale enseguida y cuando le envían los resultados, sale positiva al COVID-19. Al no tener síntomas, Catherine hizo su cuarentena en casa y unas semanas después decide llamar a Alonso para que se encontraran y contarle lo que le había pasado. ¿Aló? Alonso, ¿cómo estás? Oye, te llamaba para ver si querías ir al parque conmigo. Es que tengo algo que contar. Hola Catherine, no puedo. Di positivo en COVID y estoy en cuarentena. Mi mamá está hospitalizada porque también está con COVID. Dale, está bien. Hasta luego. Cuídate. Saludos, cuídate. Gracias. Al cerrar la llamada, Catherine recordó que posiblemente esa semana que se vio con Alonso ya estaba contagiada y que tal vez ella lo contagió y él a su madre. Uy, ¿qué vimos en este video? Bueno, en este video vimos un ejemplo de la realidad que estamos viviendo actualmente con esta pandemia del COVID-19. Vimos que nuestra amiga Catherine quería salir, como muchos de nosotros queremos salir, pero que resulta que ella se da cuenta que sus mascarillas de tela están mojadas porque las acaba de lavar y no tiene de las desechables, de estas como esta que tengo yo puesta. Pero ella igual tiene muchas ganas de salir y decide hacerlo. Pero te das cuenta que la voz de la conciencia le decía, no lo hagas, quédate en casa. Pero ella decía, no, pero si yo me he portado bien, yo no tengo síntomas, yo no he estado en contacto con nadie. Y ella igual sale, se encuentra con su amigo, se pasan un par de horas disfrutando, bien. Al día siguiente la llaman del trabajo y le dicen que su compañero salió positivo y que tenía que hacerse la prueba. Y luego ella sale positiva. Así como en este ejemplo sucede con todo. Siempre nos vamos a encontrar con situaciones que requieren una decisión de parte de nosotros. Y la conciencia actúa para ayudarnos a escoger lo bueno, acercarnos más a ese plan que Dios tiene. ¿Y por qué tenemos esas reglas que nos pone mamá y papá, esas reglas que nos pone Dios? Bueno, esas reglas ellos las pusieron en primer lugar porque nos aman. Nos aman tanto
que tratan de hacer lo mejor por nosotros. Y nuestra respuesta a ese amor es cumplirlas. Muy bien, entonces, hablábamos de esas leyes que nos da Dios que llamamos los mandamientos. Pero, ¿cómo Dios nos dio a conocer los mandamientos? Bueno, Él lo hizo a través de una alianza que hizo con el hombre. La semana pasada estuvimos viendo sobre estas alianzas que Dios hace con el pueblo. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco más sobre esta alianza que Dios hace con su pueblo para llevarlos a un camino de la felicidad. Recuerda, antes de empezar, espero que tengas ahí a tu lado tu Biblia, cuaderno o una hoja y tu lápiz o bolígrafo. ¿Sí? ¿Listos? Ok. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy, como te acabo de decir, es de esa alianza que Dios hizo con su pueblo como un camino a la felicidad. Y la primera pregunta que nos surge es, ¿qué es una alianza? Bueno, una alianza es un pacto o un acuerdo entre dos partes, entre dos o más partes. Y ellas buscan un bien común. Entonces, Dios hace una alianza con su pueblo. Entonces, Dios hace esta alianza con su pueblo y es un pacto que hace con un pueblo que se llamaba el pueblo de Israel. ¿Dónde encontramos esta alianza? Bueno, la encontramos, por supuesto, que en nuestra Biblia. Y en nuestra Biblia nos vamos a ir al segundo libro del Antiguo Testamento, que se llama el Éxodo. Vas a buscar el Éxodo y vas a buscar el capítulo 19. Te invito a que lo apuntes. Éxodo, capítulo 19, versículos del 4 al 8. Y ahora te invito a que prestes mucha atención a lo que nos dice esta cita bíblica con el video a continuación. Lectura del Éxodo, capítulo 19, versículos del 4 al 8. Ustedes han visto cómo he tratado a los egipcios y que a ustedes los he llevado sobre las alas del águila para traerlos hacia mí. Ahora, pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propio pueblo entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío. Pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Entonces Moisés bajó del cerro y llamó a los jefes del pueblo y les expuso todas estas instrucciones que Yahvé le había dado. Todo el pueblo a una voz contestó: haremos todo lo que Yahvé ha mandado. Luego Moisés llevó a Yahvé las respuestas del pueblo. Muy bien. Ok, entonces para entender mejor esta cita bíblica que acabamos de escuchar, vamos a retroceder un poco en la historia. La cita bíblica nos hablaba del pueblo de Israel. Pero ¿quién fue el pueblo de Israel? Bueno, hubo un patriarca que se llamaba Abraham. Estoy segura que tú lo has escuchado. Abraham tuvo un hijo y su hijo se llamaba Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Bueno, más adelante en la historia, Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. E Israel tiene 12 hijos. Y esos 12 hijos son los que se conocen como las 12 tribus de Israel. Entonces, el pueblo de Israel al que el texto hace referencia son la descendencia de esas 12 tribus de Israel. Entonces, este pueblo de Israel se encontraba bajo la esclavitud de los egipcios. Entonces, Dios escoge a un hombre llamado Moisés, ya que él veía el dolor de su pueblo y quería liberarlos. Entonces, escoge a un hombre llamado Moisés para que cumpla esta misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba en Egipto. Entonces, Moisés camina con todo el pueblo, lo saca de Egipto y llegan a un desierto que se llama el desierto del Sinaí.
y estaba a los pies de una gran montaña que también tenía el nombre de Sinaí. Y entonces ahí ya llegamos a lo que habla nuestro texto bíblico. Entonces cuando llegan allí, Moisés sube a esa montaña para hablar con Dios. Y es en ese lugar donde Dios le propone esta alianza que quiere hacer con el pueblo de Israel. Donde si el pueblo de Israel acepta y cumple los términos que Dios propone en esta alianza, ellos serían el pueblo de Dios, es decir, el pueblo escogido. Entonces, empieza a desarrollarse esta historia. Moisés baja de la montaña y le presenta al pueblo de Israel lo que Dios propone. El pueblo, a una sola voz, dice: haremos todo lo que Yahvé ha mandado. Y de esa manera Moisés sube al monte y le dice a Dios que el pueblo ha accedido. Y es así como se da inicio a esta alianza. Muy bien, entonces, hablábamos de que esta alianza tiene unas reglas. Entonces, ¿cuáles eran las reglas? Las reglas eran los mandamientos. Entonces, estos mandamientos tenían como objetivo guiar al pueblo de Dios para que ellos tuvieran las características o lo que tenían que hacer para llevar una buena vida. Son las luces que le señalaban el camino a la felicidad. Entonces, ¿cómo conoció Moisés estos mandamientos? Los conoció de dos maneras. Primero, Dios se los dijo. Dios le dijo a Moisés los términos de esta alianza, que son los mandamientos. Y eso lo encontramos aquí también en nuestra Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo del 1 al 17. Ahora vamos a regresar a esa cita y vamos a elaborarla un poquito más. La otra manera en que Dios le dio a conocer a Moisés los mandamientos fue a través de unas tablas de piedra, donde se escribieron estos mandamientos. Moisés estuvo en el monte con Dios por 40 días y 40 noches, donde se llegó a escribir todas estas leyes. Esto también lo podemos encontrar en otro libro de nuestro Antiguo Testamento, que sería el quinto libro, que se llama el Deuteronomio. Y aquí también nos confirma eso mismo, de que Dios le dio a conocer la alianza al pueblo, ordenándoles que cumplieran los 10 mandamientos, escribiéndolo en las dos tablas de piedra. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar presentando cuáles son esos mandamientos, cuáles son esos términos. Estos mandamientos de la ley de Dios también se les conoce como decálogo. ¿Y qué es el decálogo? Bueno, el decálogo significa 10 palabras y esas 10 palabras representan lo que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, es por medio de estos mandamientos que esta alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel toma su verdadero significado. En esta cita bíblica que te dije que vamos a hablar, que es del capítulo 20, versículos del 1 al 17, inicia con esta línea y dice: yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Esto nos lo dice en el versículo 1 de ese capítulo. Y vemos que él se presenta ante el pueblo diciéndoles: yo soy Yahvé. Entonces, ¿quién es Yahvé? Yahvé es el nombre de Dios. Y él se presenta ante ellos diciéndoles quién es, y luego les dice que es él quien los sacó de la esclavitud. ¿Y por qué lo hizo? Ese es el primer indicio de que lo hizo por amor a su pueblo, que sintió ese dolor que ellos estaban pasando, que los liberó de la esclavitud. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que son los mandamientos. Y aquí yo les traigo una representación de lo que fueron las tablas de piedra. Como ven, aquí vemos identificados los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y vamos a irlos viendo. Entonces, los mandamientos de la ley de Dios se dividen en dos grupos: los que se refieren al amor de Dios y los que se refieren al amor del prójimo. Y vamos a verlos. Entonces, vamos a ver primero los que se refieren al amor de Dios. Y estos son los 3 primeros mandamientos. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. En este mandamiento, Dios le dice al pueblo que no tendrán ningún otro Dios, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra,
ni debajo de las aguas, en ninguna parte, que Dios es el único Dios. Segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Este mandamiento nos habla de no usar el nombre de Dios ni para jurar ni para decir mentiras, porque al hacerlo estamos insultando su nombre. El tercer mandamiento nos dice santificar las fiestas. Este se refiere a respetar el día del Señor. En tiempos antes, ese día era el sábado. Porque cuando Dios terminó la creación, ¿se acuerdan que Dios terminó la creación y al séptimo día descansó? Ese día Él lo consagró para el descanso. Sin embargo, luego que vino Jesús resucitó al tercer día, que es un domingo. A partir de ese momento, nosotros los católicos, entonces guardamos el día como el día consagrado a Dios y se nos invita a participar de la Eucaristía. Entonces, como vemos aquí en esta tabla, los 3 primeros mandamientos que están en rojo son los que representan el amor de Dios. Ahora, los 7 que siguen se refieren al amor del prójimo, que son los que te estoy presentando en el color verde. Y empezamos con el 4.º mandamiento que dice honrar a padre y madre. Este habla del respeto que le debemos a nuestros padres y a las personas que son responsables de nosotros. Nos invita a darles cariño, ser obedientes y escucharlos. El 5.º mandamiento dice no matar. Significa no hacerle daño a otra persona. Recordemos que Dios es el único dueño de la vida. El 6.º mandamiento, no cometer actos impuros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto debemos cuidarlo, no solo físicamente, sino también interiormente, para que todo nuestro corazón le pertenezca solo y exclusivamente a Dios. Debemos tener mucho cuidado de no tener un uso desordenado de la libertad que nos ha regalado Dios. El 7.º mandamiento que tenemos es no hurtar, que también lo podemos conocer como no robar. Y este mandamiento nos llama a respetar los bienes de otras personas, los bienes ajenos, y a utilizar de manera moderada todos los recursos de la naturaleza. El 8.º mandamiento nos dice no levantar falsos testimonios ni mentiras. Todos estamos llamados a ser sinceros y a decir la verdad. Jesús siempre dijo la verdad. Es más, Jesús es la verdad. Y Él nos invita y nos dice que la verdad nos hace libres. Entonces no debemos decir mentiras ni tampoco hablar mal de los demás. El 9.º mandamiento nos dice no consentir pensamientos ni deseos impuros. Este mandamiento nos llama a ver las cosas a través de los ojos de Dios. Y para eso debemos tener un corazón limpio. Por eso debemos ser cuidadosos con lo que vemos en la televisión, con lo que vemos en el internet e inclusive en las redes sociales como YouTube, en WhatsApp, Instagram y Facebook, entre otros. El 10.º mandamiento nos dice no codiciar los bienes ajenos. En este se nos pide a no sentir envidia ni avaricia. La envidia es sentir tristeza por algo que tiene otra persona. Y cada vez nosotros deseamos quererlo, queremos tenerlo para nosotros mismos. La avaricia es cuando sentimos un fuerte deseo de tener algo que le pertenece a otra persona y nos lleva a hacerle cosas desleales a ese prójimo para obtenerlas. Entonces, bueno, esta es lo que llamamos la ley de Dios, los mandamientos o decálogo, y son un modo de vivir de acuerdo con esa alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel. Si el pueblo era fiel, las condiciones eran que si el pueblo era fiel, Dios mantendría su promesa. Pero ¿qué pasó? No fue así. El pueblo de Israel no le fue fiel a Dios y sufrieron las consecuencias. Entonces voy a cerrar esto aquí un momentito y seguimos. Entonces, en otro libro de nuestra Biblia, que se llama Ezequiel, encontramos que el pueblo de Israel
quienes ya habían aceptado esta alianza con Dios que vimos en una cita anterior, como les dije, no le fue fiel a Dios. Entonces, pero Dios les dice que los iba a sacar de los pueblos y los iba a llevar a una tierra, donde los iba a purificar dándoles un corazón nuevo y lo iba a llenar de un nuevo espíritu que iba a ser su propio espíritu. Y de esta manera se da la introducción a una nueva alianza que Dios hace con el pueblo, diciéndoles que les va a dar un nuevo corazón con un nuevo espíritu que va a ser su propio para que puedan cumplir los mandamientos y de esa manera tener un solo Dios. Entonces, para vivir de acuerdo a los mandamientos, hay que seguirlos y cumplirlos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra respuesta al amor que Dios nos ha dado. Esto también lo podemos ampliar un poco en otro libro de nuestra Biblia, que es uno de los evangelios. Es el Evangelio según San Juan. Acuérdate que los evangelios son los primeros libros del Nuevo Testamento. Así que vamos a ir nuevamente a nuestra Biblia y vas a buscar el cuarto libro. El cuarto libro es el de San Juan. Y vamos a buscar el capítulo 14 y vamos a leer los versículos 21 y 24. Presta atención al siguiente video que nos va a estar leyendo nuestra amiga la siguiente cita bíblica. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 21 al 24. El que guarda mis mandamientos, después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, cuando Jesucristo estuvo aquí entre nosotros, Él nos enseñó los mandamientos y también nos enseñó a cumplirlos. Por lo tanto, como dijimos hace un momento, nosotros le demostramos nuestro amor a Dios cuando cumplimos esos mandamientos. Muy bien, entonces, hablábamos en un principio de la conciencia, ¿te acuerdas? Que es esa voz interior que nos da esa alerta cuando estamos a punto de hacer algo malo. Bueno, esa conciencia actúa junto con los mandamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos a punto de hacer algo que va en contra de los mandamientos, por ejemplo, cuando estamos a punto de decir una mentira, estamos conscientes que es una mentira y empieza un debate entre nosotros si la digo o no la digo, la digo o no la digo. Y pasan ocasiones que decidimos si decir la mentira, ¿verdad? En esos momentos no estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios y ahí estamos fallando a esa promesa que le hemos hecho de demostrar nuestro amor a Él. Entonces, en la cita bíblica que acabamos de leer nos decía que el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Como vemos, todo es una referencia en el amor. Dios nos ama y nosotros le respondemos también a Él con amor. Entonces, en sábados anteriores, ¿te acuerdas que habíamos mencionado que vimos que Jesús es nuestro amigo y que Él nos ayuda a escoger lo bueno mediante los mandamientos? Y Él aquí nos dice que quien lo ama, guarda y cumple los mandamientos. Entonces estamos llamados a no solo memorizar los mandamientos, sino a hacerlos vida, a practicarlos, a cumplirlos y de esa manera también enseñarle inclusive a otros a que también puedan hacer lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué te pareció el tema de hoy? Bien interesante, ¿verdad? Vamos a ver entonces un pequeño resumen de todo lo que aprendimos hoy. Número 1. Dios liberó al pueblo de Israel y tiene la iniciativa de proponer una alianza. El pueblo aceptó esa propuesta y se convirtió en el pueblo de Dios. Número 2. La ley era un modo de vivir de acuerdo a esa alianza que ellos aceptaron. Si el pueblo era fiel, Dios mantendría su promesa, pero el pueblo no le fue fiel y sufrió las consecuencias. Número 3. Se habla de los mandamientos de la ley de Dios o decálogo, que significan 10 palabras
y constituyen las palabras que Dios reveló a su pueblo en la montaña santa, que es la que hablamos de la montaña del Sinaí. Número 4, en la alianza y por la alianza, los mandamientos reciben su verdadero significado. Número 5, los mandamientos expresan lo que implica pertenecer a Dios a partir de esa alianza y son el resultado de ese gran amor que Dios siente por nosotros. Número 6, Jesucristo con su palabra y su ejemplo nos confirmó los mandamientos y también nos enseñó a cumplirlos. Y número 7, nuestro amor se lo manifestamos a Dios cuando cumplimos los mandamientos. Y bueno, mis niños, con esto yo termino el tema del día de hoy, pero no nos podemos despedir sin antes darles un compromiso. Y el compromiso de esta semana es que allá en casa, ya sea con papá, mamá o el adulto con el que vivas, compartas este tema de los mandamientos y los practiques con ellos. Y adicional, te invito a que ahora en la noche, cuando ya estás listo para acostarte a dormir, hagas lo que le decimos un examen de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a revisar todo lo que hiciste en el día de hoy. Inclusive puedes irte un poquito más atrás y revisar todo lo que hiciste en la semana. Y si identificas algo que sabes que hiciste que no estuvo bien, faltaste alguna regla que papá y mamá te dijeron no hicieras y lo hiciste, o con alguno de los mandamientos, te invito a que le pidas perdón a Jesús y le pidas que te mande el Espíritu Santo para que te ayude y te guíe a que puedas seguir adelante cumpliendo con los mandamientos de Dios. Y bueno, ya antes de despedirnos, me gustaría que en el día de hoy cerremos con esa bella y hermosa oración que Jesús nos enseñó. Así que ahí donde estás, te invito a que juntes tus manos de esta manera, cierres tus ojos y juntos digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y bueno, también antes de ya despedirnos, les recuerdo que la pandemia todavía continúa, mis niños, y es nuestra responsabilidad seguir cuidándonos. Tenemos que seguir con las recomendaciones que nos ha dado el Ministerio de Salud. Así que no te olvides de usar siempre tu mascarilla. No vayas a ser como Catherine, que salió sin mascarilla y ya sabemos lo que puede pasar, ¿verdad? Y también recuerda mantener la distancia de todas las personas que están a nuestro alrededor. No te olvides de lavarte las manos. No es solamente alcohol o gel alcoholado, es lavarse las manos con agua y jabón. Y bueno, gracias por acompañarme en este día. Les mando un enorme abrazo virtual. Los quiero mucho y espero verlos. Hemos presentado Encontrarme con Jesús, un programa formativo para los niños del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.